Dios, nos ofrecemos a ti para que obres en nosotros y hagas con nosotros tu voluntad. Líbranos de nuestro propio encadenamiento para que podamos cumplir mejor con tu voluntad. Líbranos de nuestras dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes ayudemos de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre hagamos tu voluntad. Amén. Creador nuestro, te entregamos todo lo que somos, bueno y malo. Te pedimos que elimines de nosotros cada uno de los defectos de carácter que nos obstaculizan en el camino para lograr ser útiles a ti y a nuestros semejantes. Danos la fortaleza para que, al salir de aquí, cumplamos mejor con tu voluntad. Amén. Gracias, Oli. Pues me estoy refiriendo ahora al prefacio del 12 y 12 de Alcohólicos Anónimos original. Y pues aquí dice que el propósito de todas las tradiciones es mantener nuestra unidad, ¿verdad? Saber mantenernos juntos y aprender a vivir juntos y a trabajar juntos para que no perezcamos solos y aislados. Pues de lo que se trata, como dicen, una visión para ti, es de primero construir una comunidad, como dicen las palabras de una visión para ti en el capítulo 11, que muy pronto, si persistes y eres honesto y estás en buen contacto consciente con tu poder superior, obviamente en abstinencia completa, construirás una comunidad, la comunidad que anhelas. Pues, ¿qué quiere decir eso de la comunidad que anhelas? Comunidad es la unidad común, la unidad en común, ¿verdad? A nosotros nos une una solución en común. ¿Cuál es esa solución en común? Una experiencia espiritual suficiente para arrestar el comer compulsivamente. Por eso seguimos casi obsesivamente las palabras del libro grande. Primero la abstinencia completa, de acuerdo a la teoría del doctor Bob. Me impresionó mucho el compartir de Lola de hoy en la mañana, de que pues al principio, como pues sí, al principio, no había no había literatura, era el libro grande de Alcohólicos Anónimos y la hoja gris. Y eso era lo que tenía al principio, no sin contratiempos, porque, porque lo que estaba haciendo Rosanne, la cofundadora de OA Regular, ella estaba tomando anfetaminas y contando calorías, no por malvada, sino por ignorante, o sea, porque pues no se sabía otra cosa. Y fue su compañera con la que entraron en conflicto, la que trajo el primer plan de alimentos que nada más era sin harina y sin azúcar, que fue tomada de Grapevine, de un artículo de Grapevine, de Alcohólicos Anónimos, por un sacerdote que hizo la cuaresma y hizo la abstinencia de harina y en azúcar porque padecía obesidad y él era alcohólico en recuperación. Entonces, pues al principio, ¿verdad? Al principio, pues cuando no había ninguna literatura más que Alcohólicos Anónimos, libro grande de Alcohólicos Anónimos y la famosa hoja gris, pues sí, obviamente mucha gente se recuperó. ¿Qué pasó? Pues qué pasa en la mente de un adicto, que pues no, es lo más fácil del mundo es relajarse. Lo más fácil del mundo es, en nombre de la unidad, de decir, ay, no. Me recordé hoy en la mañana que yo antes decía flaca, feliz y recuperada, pero pues como yo sé que a algunas personas no les gusta la palabra flaca, yo empecé a decir delgada. Y después, como a unas personas les molestaba que yo dijera hoja gris, pues dejé de decir hoja gris. Y como unas personas Bueno, total, que al rato ya ando caminando sobre cascarones de huevo, ¿verdad? Porque digo, no, pues es que si uso esta palabra, se va a molestar fulana, y si uso esta otra palabra se va a molestar. Y al rato ya diluimos el mensaje en nombre de la unidad. Y pues como nos dicen como nos dice los compartires de A Vision for You, eh, el propósito de pasar el mensaje es perturbar al individuo para que tome conciencia de su enfermedad. Compañeros, nosotros somos tan jóvenes, tenemos 4 años y medio, apenas si nos estamos dando cuenta lo gravísimamente enfermos que hemos estado durante décadas de OA regular, fomentando el amor, el compañerismo, la confraternidad sin recuperación. De allá vengo y me declaro culpable, o yo lo digo porque de allá vengo. Vengo de un OA regular amoroso, fraternal, divino, divino. Cualquier persona le fascinaría tener esa confraternidad sin recuperación. Y bueno, aquí en A Vision for You estamos tratando, ¿verdad?,
de volver al principio, a lo que éramos antes. Me fascinó también lo que dijeron hoy de que si la Mani le dijo a la compañera Lola, que le dijo pues, si es tan poquito, ¿verdad? Si nada más es un pan y un poquito de endulzante, pues déjalo, ¿verdad? Pues sí, o sea, y bueno, la recuperación, de acuerdo a como yo la he experimentado y a como la comunican en A Vision for You, es eso, es tener cero lazos afectivos y emocionales a la comida. Que cualquier comida que uno no tenga, que no te dé ni frío ni calor. Y esa es la bendición, no solamente de las abiertamente alcohólicos, ¿verdad? Sino de los aparentemente seguros, de los alimentos aparentemente seguros, como por ejemplo cantidades de brócoli, ¿verdad? ¿A quién se le va a ocurrir que una cantidad de brócoli exagerada sea adictiva? Pues sí, porque como ya les he contado yo muchas veces, mi penúltimo atracón fue de brócoli crudo. Entonces, esas sutilezas, ¿verdad? Esas sutilezas, ese apertura de mente de decir, ni adelgaces tanto, ni te relajes con los alimentos seguros. Entonces, esa apertura de mente, ese desapego emocional hacia la comida, que es el fundamento de experimentar el contacto consciente con Dios y construir esa comunidad que anhelamos, que la próxima vez que yo tenga una tentación y que diga, ay, no va a pasar nada por comer grandes cantidades de X, que yo tenga una comunidad que me diga, no, Marcela, acuérdate de dónde vienes, acuérdate por qué estamos juntos y acuérdate por qué tenemos que permanecer juntos. Bueno, compañeros, les doy muchas gracias por esta semana en la que tuvimos la oportunidad de reflexionar en la tradición número 1. Estoy sumamente emocionada y ¿cómo se dice eso? Eager, pues ansiosa, deseosa de escuchar la sabiduría de Claudia para la tradición número 2 y de seguir estudiando y meditando en las tradiciones. Hola compañeros queridos, Claudia de Seattle, comadora compulsiva recuperada, abstinente solo por la gracia de mi poder superior desde el 18 de octubre del 2003. Muchísimas gracias compañeros por tanto y muchas gracias Oli por iniciarnos con este estudio de las tradiciones. Pues estoy estudiando compañeros hoy la segunda tradición. Y lo que hice fue leer el capítulo y también voy a mandarles un enlace al audiolibro si la quieren escuchar ustedes. Y también tengo un recorte de un panfleto que tiene AA, que se llama Las 12 Tradiciones Ilustradas, que tiene unos dibujos muy bonitos y pues se los voy a enviar. Y pues esta tradición me llamó muchísimo la atención porque sí, es impresionante compañeros, es impresionante que no tengamos directores ni nadie está obligando a nadie a hacer nada, sino que simplemente nuestra autoridad es un poder superior como se manifiesta en la conciencia de grupo. Y la segunda tradición dice así: para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestros grupos. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Y pues empieza el capítulo de esta tradición diciendo que cuando las personas llegan a AA, y lo primero que se preguntan es, ¿de dónde obtiene su orientación AA? ¿A quién dirige AA? Y en realidad, pues, es algo muy diferente a todas las organizaciones comunes y corrientes, porque nosotros no tenemos un presidente ni un tesorero que ande cobrando cuotas, no tenemos directores, no imponemos obediencia, y pues en ese sentido somos muy diferentes. No somos una estructura de poder, sino que somos una estructura de servicio, pues nuestra única autoridad es ese Dios amoroso manifestado en la conciencia. Y dice que cuando llegan las personas se preguntan cómo funcionan, están escépticos, ¿verdad? Y lo que las personas que están en AA les dicen, sí, claro, sí que funciona, sin duda funciona. Y pues les parece increíble. Y tenemos muchos hechos que demuestran que esto ha funcionado. Entonces, pues las personas empiezan a dar cuenta. Y acá en este capítulo dan el ejemplo de un AA que se muda de una ciudad a otra. Y cuando se muda, la ciudad nueva a la que llega no tiene reuniones de AA. Entonces, pues él empieza una reunión nueva. Él se da cuenta que
que si no lo hace, que si no pasa el mensaje, pues está en riesgo, ¿no? Su vida está en riesgo. Entonces, él empieza a buscar a otros alcohólicos. Él sabe que necesita otros alcohólicos. Y sí, de esta manera, pues este alcohólico que se mudó a esta nueva ciudad, pues forma un nuevo grupo de AA. Dice que al principio esta persona es el jefe, ¿verdad? Es el jefe y pues es el que hace prácticamente todo el servicio y tiene toda la responsabilidad, pero que muy, muy pronto otros alcohólicos se le unen. Y cuando estos otros alcohólicos se le unen, como que se desarrolla un pequeño grupo de alcohólicos y le llama, le dice el fundador y sus amigos, ¿verdad? Y dice, por un tiempo, este fundador es el presidente. Pues claro, es natural, así debe de ser. Pero que no toma tanto tiempo para que AA empiece a florecer en esa nueva ciudad. Y el fundador y sus amigos dice que cuando empieza a florecer el grupo, pues dice que no es extraño que se dejen acariciar un poco por la gloria, ¿verdad? De pensar, wow, miren lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y sí, dice que a veces el fundador y este grupo pequeño de alcohólicos son a veces más sabios que el grupo, pero que indudablemente conforme el grupo va creciendo, y eso lo hemos visto acá, compañeros, pues los dolores de crecimiento pues empiezan a darse, ¿verdad? Y me encanta, compañeros, este pedacito. Usa las frases en este capítulo que dice, los mendigos mendigan, los solitarios buscan pareja. Y dice, los problemas inundan entre nosotros. Y pues claro que van a inundar, compañeros, si somos pues un grupo de borrachos, un grupo de comedores compulsivos. Y pues claro, ¿verdad? Los problemas van a empezar a abundar. Y dice que empiezan los rumores en este grupo que está creciendo. Y entonces dicen que se empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué se creen estos viejos, estos ancianos que van a dirigir a nuestro grupo para siempre? Entonces que pues cuando se empiezan a dar esas diferencias, se propone una elección. Y lo que dice acá en el capítulo, dice que la conciencia de grupo está a punto de tomar las riendas. Y dice también que si este fundador y sus amigos más cercanos, que estaban pues ahorita dirigiendo el grupo, que si han sido unos buenos servidores, posiblemente van a ser reelegidos. Y que sí, se convierte entonces en un comité rotativo que no gobierna, sino que este comité solo sirve. Ellos hacen los servicios pues para alquilar el salón de la tesorería y bueno, ya sabemos todos los servicios que se necesitan. En nuestro caso pues tenemos la página de internet, todo lo que tenemos acá, compañeros, que es un poquito diferente, pero sí, todos esos servicios se van rotando. Esta tradición continúa diciéndonos que después de que se celebran las elecciones, ¿verdad? Este llamado comité rotativo dice que los miembros de este comité no gobiernan, sino que simplemente sí, son servidores. Y este comité tampoco da consejos espirituales, dice, no da consejos espirituales ni juzga la conducta de nadie y no da órdenes. Si intentan hacerlo, dice que todos pueden ser eliminados en las próximas elecciones. Y así hacen el tardío descubrimiento de que en realidad son servidores y no senadores. Dice, sí, eso me da mucha risa. Son servidores, no son senadores. Y pues estas son experiencias universales, según este libro. Y dice que esto nos conduce directamente a la pregunta, ¿tiene AA una verdadera dirección? Y la respuesta es un rotundo sí. Dice que lo que sucede cuando la conciencia de grupo como que llega a tomar, pues, sí, llega a dirigir el grupo. Dice que muchas veces lo que sucede es que el grupo se divide en dos. Dice con el tiempo se divide y hay dos clases conocidas en la jerga de AA. Dice, están los ancianos estatistas y los viejos resentidos, le llama. El anciano estatista es el que ve y sabía que esto iba a suceder y dice que no siente ningún rencor al verse reducido a una posición menos importante. Y luego pues está el viejo resentido, que es el que está tan firmemente convencido de que el grupo no puede funcionar sin él, que intriga constantemente para ser reelegido y que sigue consumido por la lástima de sí mismo.
Unos pocos llegan a estar tan consumidos por el resentimiento, despojados del espíritu y los principios de AA que acaban emborrachándose. A veces el paisaje de AA parece estar repleto de estas figuras resentidas. Casi todos los veteranos de nuestra sociedad han pasado en alguna medida por esta fase. Afortunadamente, dice acá, la mayoría de estos sobreviven y se convierten en viejos estadistas. Llegan a constituir la verdadera y permanente dirección de AA. Suyas son las opiniones calmadas, los conocimientos seguros y los ejemplos humildes que resuelven la crisis. Cuando el grupo se encuentra indeciso y confuso, invariablemente acuden a ellos para pedir consejo. No dirigen por mandato, sino que guían por ejemplo, dice acá. Dice que la experiencia nos ha llevado a la conclusión de que nuestra conciencia de grupo, bien aconsejada por los ancianos, será a la larga más sabia que cualquier líder individual. Y continúa aquí diciendo, compañeros, que da un ejemplo de que estaba Bill, una vez estaba Bill, y el propietario de un hospital, del hospital donde él se recuperó, donde estaba el doctor Silkworth, que se llamaba Charlie, dice que le ofreció y le dijo que él pensaba que era una lástima que Bill se encontrara tan apurado de dinero. Y le empezó a decir que él debería de venir a trabajar con este hospital y volverse como un consejero sin que no fuera titulado, pero que él pensaba que él podía ayudar a muchísima gente si Bill W. se volvía profesional. Y dice Bill que a él le pareció pues una buena idea. Pensaba, wow, un terapeuta no titulado. Y dice que cuando iba en el tren incluso pensó que su poder superior le estaba hablando y que sí, así lo debería de hacer. Porque sí, Bill y Lois pues tenían muchos problemas de dinero. Lois se pasaba trabajando y se pasaba en la cocina haciendo café y preparando comida para los alcohólicos que llegaban a la casa de Bill y Lois. Entonces dice que cuando Bill llegó a su casa y le contó a Lois la idea, él pensaba que Lois iba a estar muy contenta, su esposa, de que le iban a pagar muy bien a Bill en este hospital y que para Bill era así como que él dice ya estaba a punto de tomar la decisión. Y dice que el Lois no estaba tan entusiasta como él pensó. Y luego se lo comentó a sus amigos del grupo de Alcohólicos Anónimos. Y dice que esas personas le dijeron que definitivamente ellos pensaban que esto no podía ser. Y le dijeron que nosotros necesitábamos, que a pesar de que esto era ético, ¿verdad? Lo que este dueño del hospital le estaba ofreciendo a Bill, que nosotros necesitábamos algo mejor que la ética, porque lo que tenemos es un problema de vida o muerte. Y acá también dicen una cosa que me encanta, que dicen que lo bueno muy frecuentemente es enemigo de lo mejor y que nosotros necesitamos lo mejor y que nosotros tenemos lo mejor, compañeros, por medio de este programa, donde sí, la autoridad pues es un poder superior. Y así, compañeros, acá fue cuando la conciencia de grupo, cuando Bill pensaba que pues esto era una buena decisión, la conciencia de grupo le hizo saber a Bill que no, que en realidad ellos no estaban de acuerdo y que sí no les gustaba que él tuviera problemas económicos, pero que en realidad eso destruiría a Alcohólicos Anónimos. Y así sucedió, compañeros. Entonces Bill pues no tomó esta posición y gracias a Dios no lo hizo porque pues Alcohólicos Anónimos permaneció así, ¿verdad? Sin profesionales. Y dice que fue acá cuando la conciencia de grupo pues salvó a AA. Y dice acá que es un ejemplo clarísimo de cómo esto funciona, de cómo esta tradición funciona. Dice, el grupo tenía razón y yo estaba equivocado, dice Bill. La voz que había oído en el subterráneo, en el tren, cuando venía de regreso, no era la voz de Dios. Esta conciencia de grupo era la auténtica voz emanando de la boca de mis amigos. La escuché y gracias a Dios obedecí. Y así termina el capítulo. Y les quiero contar, compañeros, que para mí esta tradición es importantísima, me encanta. Y como yo la aplico en mi vida, en lo personal, la leo de esta manera. Para el propósito pues, de mi vida, ¿verdad? Para el propósito de mi vida, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se exprese en el momento presente.
yo no soy líder, sino que no soy más que una servidora de confianza y no gobierno. Y esto me ayuda mucho, compañeros, a ver la vida de una manera totalmente diferente. Me ayuda a comprender que hay diferencias de opiniones, me ayuda a comprender que la conciencia de grupo, aunque yo no esté de acuerdo con esa conciencia a veces, está enriquecida por la visión de muchas personas. Somos muchas personas aportando esa conciencia de grupo. Antes yo me alteraba muchas veces en las reuniones de trabajo de la hermandad, pero el día de hoy, compañeros, cuando pasa una conciencia de grupo que pues no es lo que yo pensaba que debía de pasar, digo yo, bueno, interesante, vamos a ver qué sucede con esto, pero confío mucho en la conciencia de grupo el día de hoy, compañeros, y confío mucho en las cosas que me suceden, en lo que va pasando. Tengo mucha fe y muchísima confianza en el poder superior. Tengo muchísima confianza en cómo se manifiesta a través, sobre todo, de personas recuperadas y abstinentes. Y igualmente cómo se manifiesta en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo. Y pues es una tradición que la aplico muchísimo, compañeros, y me trae muchísima tranquilidad. Así que eso les puedo compartir sobre la segunda tradición. Gracias por estar acá, compañeros. Y a continuación les envío la foto de ese panfleto en la segunda tradición de las 12 tradiciones ilustradas de AA. Gracias, compañeros. Muy buenos días, grupo de los primeros 100. Mi nombre es Araceli. Soy comedora compulsiva y por la gracia de mi poder superior estoy abstinente desde el 3 de mayo del año 18. Gracias a Dios. El día de hoy vamos a estudiar la segunda tradición, la cual dice así. Segunda tradición. Para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se exprese en la conciencia de nuestros grupos. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. ¿De dónde obtiene Alcohólicos Anónimos su orientación? ¿Quién lo dirige? Esto también puede parecer enigmático a todos los amigos y recién llegados. Cuando se les dice que nuestra sociedad no tiene un presidente con autoridad para gobernarla, ni un tesorero que pueda exigir el pago de cuotas, ni una junta de directores que pueda arrojar a las tinieblas exteriores a un miembro descarriado, que de hecho ningún alcohólico puede dar una orden a otro ni imponer obediencia, nuestros amigos se quedan asombrados y exclaman, esto no puede ser, tiene que haber una trampa en alguna parte. Luego, al leer la segunda tradición, esta gente de sentido práctico descubre que en Alcohólicos Anónimos la única autoridad es un Dios amoroso, tal como se expresa en la conciencia de grupo. Con escepticismo preguntan al miembro experimentado de Alcohólicos Anónimos si esto realmente puede funcionar así. El miembro, cuerdo según parece, les responde enseguida, sí, sin duda es así. Los amigos mascullan que esto les parece vago, nebuloso y algo ingenuo. Luego empiezan a observarnos con ojos especulativos. Aprenden algo de la historia de Alcohólicos Anónimos y pronto tienen los hechos concretos. Con relación a este párrafo, y nosotros estando en una visión para ti, pues me puedo dar cuenta que la orientación de una visión para ti está dirigida por un poder superior y la conciencia de grupo. Y me doy cuenta que pues todo enfocado a nuestra recuperación, a la recuperación. Y creo que por eso es que ha crecido tanto una visión para ti, porque quien la gobierna es el poder superior y la conciencia de grupo que se ve plasmada en pues todas las personas que están recuperadas y que ya llevan tiempo con su abstinencia completa. Y pues cada uno de nosotros uniéndonos en esta inmensa cadena, aportando nuestra abstinencia completa, como yo aprendí de mi madrina, y enfocados hacia
la recuperación. Me gusta esta tradición por plantearlo así. Bueno, continúo. Ahora, en el estudio de esta tradición nos cuenta cómo una persona funda un grupo y cómo es que de momento esta persona es el jefe y cómo al irse haciendo más grande la cadena, la conciencia de grupo va tomando el mando. Y bueno, me gustaría leer un párrafo que dice así: fulano de tal, un buen alcohólico anónimo, se traslada, digamos, a Villanueva. Ahora solo considera la posibilidad de que tal vez no pueda mantenerse sobrio, ni siquiera vivo, si no transmite a otros alcohólicos lo que tan desinteresadamente se le dio a él. Siente un apremio espiritual y ético porque puede haber a su alcance centenares de alcohólicos que sufren. Además, echa de menos su grupo base, necesita a otros alcohólicos, tanto como ellos le necesitan a él. Visita a clérigos, médicos, periodistas, policías y taberneros, y como consecuencia, Villanueva tiene ahora un grupo, y él es el fundador. Por ser el fundador, al principio, él es el jefe. ¿Quién otro podría serlo? Pero muy pronto la autoridad que ha asumido para dirigirlo todo empieza a ser compartida con los primeros alcohólicos a quienes ayudó. En este momento, el benigno dictador se convierte en el presidente de un comité compuesto por sus amigos. Ellos constituyen la jerarquía de servicio del grupo en su periodo de formación, jerarquía autonombrada, por supuesto, porque no hay otra alternativa. En cuestión de unos pocos meses, Alcohólicos Anónimos florece en Villanueva. Pues en este párrafo, en esta tradición, nos va mostrando cómo es que se forma un grupo. De momento, pues es quien lleva el mensaje, quien es la voz cantante, pero paulatinamente al estar en la unidad más y más recuperados, pues será la conciencia de grupo de estas personas recuperadas la que florezca, la que se manifieste, pues como sucede en una visión para ti, donde la unidad de todas las personas que están recuperándose permite que este inmenso barco y esta inmensa cadena que es una visión para ti vaya tomando las decisiones que en la conciencia se van tomando. Y, y pues que bueno, yo veo que está enfocada a, a la recuperación y al hecho de compartir el mensaje con las personas que todavía sufren. Por ejemplo, yo vivo en la alcaldía de Iztapalapa y, y tengo esa idea de establecer reuniones, pero pues no me atrevo porque pienso que no sabría cómo hacerlo y no sabría cómo tener las pautas, pero pues esta tradición dice pues que yo no soy un líder ni alguien que esté, vamos, que no sea mi voluntad, sino la idea de dejarme guiar por un poder superior y en su momento por una conciencia de grupo y siempre enfocada a la recuperación y a transmitir el mensaje a quien sufre. Bueno, continúo. Más adelante nos dice que este grupo que se formó en Villanueva eh, ha crecido y ahora se llevan a cabo elecciones. Y en el párrafo correspondiente dice así: ahora se celebran las elecciones. Si el fundador y sus amigos han sido buenos servidores, puede que para su gran sorpresa sean reelegidos por un periodo de tiempo. Pero si se han opuesto enconadamente a la creciente ola de democracia,
puede que se encuentren sumariamente depuestos. En cualquier caso, el grupo ahora tiene un llamado comité rotativo, con autoridad estrictamente limitada. Los miembros componentes no pueden bajo ningún concepto gobernar o dirigir el grupo, son servidores. Suyo es el a veces ingrato privilegio de atender a las tareas del grupo, presidido por un coordinador. El comité se encarga de las relaciones públicas y de hacer los preparativos para celebrar las reuniones. El tesorero, que tiene que rendir cuentas ante el grupo, recoge el dinero que se echa al pasar el sombrero, lo lleva al banco, paga el alquiler y otros gastos, y presenta un informe regularmente en las reuniones de negocios del grupo. El secretario procura que la literatura esté expuesta en las mesas y que se atiendan las llamadas telefónicas, contesta la correspondencia y envía por correo los avisos para anunciar las reuniones. Estos son los sencillos servicios que le permiten funcionar al grupo. El comité no da consejos espirituales, no juzga la conducta de nadie y no da órdenes. Si intentan hacerlo, todos pueden ser eliminados en las próximas elecciones y así hacen el tardío descubrimiento de que en realidad son servidores y no senadores. Estas son experiencias universales. De esta manera, por todo Alcohólicos Anónimos, la conciencia de grupo decreta las condiciones bajo las cuales deben servir sus líderes. Pues bueno, en este párrafo, esta tradición nos hace hincapié al servicio y que cuando un grupo está creciendo, pues la condición para que haya servidores es su deseo de servir y siempre con la intención de, pues, de la propia recuperación y de compartir el mensaje a quien todavía sufre. Pues como lo vemos en una visión para ti, y me parece que pues en esta tradición queda muy claro que quien gobierna es un poder superior y la conciencia de grupo a partir de la manifestación en sus miembros, quienes han alcanzado recuperación y el ánimo de servicio. Pues bueno, eso es lo que yo veo en una visión para ti y pues creo que aunque a veces es, es importante pues estar unido en la cadena y obediente al programa, a los lineamientos del grupo, y de esta forma yo me doy cuenta que mi rebeldía egoica pues va, va reservándose y va quedando así como apaciguada, porque yo me he dado cuenta que estar en un grupo siempre eh, tengo la necesidad así de sobresalir, de destacar, pero desde mi ego, desde la necesidad de recibir reconocimiento, y creo que en pues estar en un grupo como es una visión para ti, pues el lineamiento es entender que hay un poder superior que me gobierna, que es su voluntad y que me puedo sujetar a las decisiones que tome la conciencia de grupo, porque eso me va a permitir a mí continuar con mi recuperación y yo así serle útil al poder superior y a la conciencia de grupo. Continúo. Luego dice así la segunda tradición. Esto nos conduce directamente a la pregunta: ¿tiene Alcohólicos Anónimos una visión para ti, una verdadera dirección? La respuesta es un rotundo sí. A pesar de la aparente falta de la misma, volvamos a considerar al depuesto fundador y a sus amigos. ¿Qué va a ser de ellos? Según se les pasa su pena y su inquietud, empieza una transformación sutil. Con el tiempo acaban dividiéndose en dos clases conocidas en la jerga de Alcohólicos Anónimos como ancianos estadistas y viejos resentidos. El anciano estadista es el que ve lo sabia que es la decisión del grupo,
que no siente ningún rencor al verse reducido a una posición menos importante, cuyo criterio, madurado por una larga experiencia, es equilibrado y que está dispuesto a quedarse al margen, esperando pacientemente el desarrollo de los acontecimientos. El viejo resentido es el que está tan firmemente convencido de que el grupo no puede funcionar sin él, que intriga constantemente para ser reelegido y que sigue consumido por la lástima de sí mismo. Unos pocos llegan a estar tan consumidos por el resentimiento que, despojados del espíritu y los principios de Alcohólicos Anónimos, una visión para ti, acaban emborrachándose. A veces el paisaje de una visión para ti a veces el paisaje de Alcohólicos Anónimos parece estar repleto de estas figuras resentidas. Casi todos los veteranos de nuestra sociedad han pasado en alguna medida por esta fase. Afortunadamente, la mayoría de ellos sobreviven y se convierten en viejos estadistas. Llegan a constituir la verdadera y permanente dirección de Alcohólicos Anónimos. Suyas son las opiniones calmadas, los conocimientos seguros y los ejemplos humildes que resuelven las crisis. Cuando el grupo se encuentra indeciso y confuso, invariablemente acude a ellos para pedir consejo. Llegan a ser la voz de la conciencia de grupo. De hecho, son la verdadera voz de Alcohólicos Anónimos. No dirigen por mandato, guían con su ejemplo. Esta es la experiencia que nos ha llevado a la conclusión de que nuestra conciencia de grupo, bien aconsejada por los ancianos, será a la larga más sabia que cualquier líder individual. Bueno, pues en este párrafo, la tradición nos dice que, pues que ante todo puede haber pues una división, ¿no? Todo dependiendo de dónde deposito mi confianza. Si mi confianza está en el poder superior que ha dirigido y creado al grupo, o en la conciencia del grupo, o en mi propio ego, y eso puede dividir a los servidores, ¿no? A los creadores o fundadores, dependiendo de su actitud, en personas resentidas. Y eso mismo, pues parte de la enfermedad que podría conducir a una borrachera si es que un servidor pretende hacer valer su punto de vista por sobre la conciencia de grupo. Y creo que cuando nos dice el libro que puede haber pues dos tipos de servidores, uno que está sujeto a las normas del poder superior y la conciencia de grupo, u otro al propio egoísmo, ¿no? Y en ese camino pues existe la posibilidad de recaer. Entonces lo que yo aprendo de esta tradición es que poner siempre mi voluntad en el poder superior que crea el grupo y en sujetarme voluntariamente a las disposiciones de la conciencia del grupo, porque en tratar de enaltecer mi propio ego es mi destrucción y podría afectar a un grupo, y pues esa no es el fin del programa. Bueno, continúo. Bueno, más adelante en esta tradición nos muestra el episodio en el cual Bill, quien acudía a un hospital a pasar el mensaje, recibe una propuesta del director del hospital en la cual le hace mención que podría obtener un ingreso por este servicio, y en él se siembra la duda porque cree que escucha la voz de su poder superior. Y esa noche, de regreso a casa, en una sesión de grupo, hace la consulta y esto es lo que sucede. Casi con timidez, uno de mis amigos empezó a hablar. Sabemos lo mal que andas de dinero, Bill. Nos preocupa mucho. Muchas veces nos hemos preguntado lo que podríamos hacer para remediarlo, pero creo que expreso la opinión de todos cuando digo que lo que tú propones ahora nos preocupa mucho más. Conforme iba hablando, mi amigo, su voz iba cobrando un tono más seguro. ¿No te das cuenta de que nunca podrás convertirte en un profesional? Por muy generoso que Charlie haya sido con nosotros, ¿no ves que no podemos vincular lo que tenemos con su hospital ni con ningún otro?
Nos dices que la propuesta de Charlie es ética. Claro que es ética, pero lo que tenemos no va a funcionar basándose únicamente en la ética. Tiene que ser mejor. Claro que la idea de Charlie es buena, pero no lo suficientemente buena. Esta es una cuestión de vida o muerte, Bill, y nada que no sea lo mejor servirá. Mis amigos me miraban con desafío, mientras su compañero seguía hablando. Bill, ¿no nos has dicho tú mismo a menudo en esta misma sala que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor? Pues esto es un ejemplo clarísimo. No nos puedes hacer esto. Así habló la conciencia de grupo. El grupo tenía razón y yo estaba equivocado. La voz que había oído en el subterráneo no era la voz de Dios. Esta era la auténtica voz emanando de la boca de mis amigos. La escuché y gracias a Dios obedecí. Pues bueno, aquí en este episodio vemos clarísimo cómo a veces nos podemos confundir por por la enfermedad y pues yo así lo he sentido, ¿no? De pretender recibir reconocimiento en diversos grupos donde participo, pero estoy aprendiendo en una visión para ti que ante todo hay un poder superior que dirige y una conciencia de grupo que es más importante las decisiones que tome la conciencia y eso va a ser lo mejor y que a veces lo mejor es, es prioritario a lo bueno y, y ante todo estando en un grupo como es una visión para ti donde yo he estado aprendiendo tanto pero esto mismo lo puedo plasmar en otros grupos donde comparto como lo es mi familia. Bueno, y creo que esta segunda tradición me habla otra vez de qué es lo importante estando en una visión para ti. Sujetarme a la voluntad de la conciencia y, y paulatinamente ir entendiendo que mi enfermedad me guiaba siempre pues al egoísmo y al destacar. Pero en el enfoque de una visión para ti es estar al día en la recuperación y en la cadena y en el servicio, que es más importante y mejor estar unidos en, en la conciencia de grupo. Bueno, y con esto paso. Felices 24 horas, gracias. Buenas tardes, estimados compañeros. Yo soy Gaby, comedora compulsiva recuperada, con fecha de abstenencia 30 de julio del 2015. Vivo en San José de Costa Rica y hoy me corresponde compartir con ustedes la segunda tradición que dice: para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestros grupos. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Gracias. Bueno, inicio el estudio. Al leer y releer esta segunda tradición, pues nos podemos dar cuenta de cuál fue la posición de nosotros o algunas de las preguntas que nosotros hicimos cuando llegamos a la confraternidad. Bueno, ¿quién coordina esto? ¿Quién lo dirige? ¿Hay un jefe? ¿Hay un coordinador? Entonces, la tradición pues nos explica, y es a través de un ejemplo, por todo el proceso de hechos, de circunstancias que vivieron los alcohólicos anónimos en un principio. Se supone que si hay una persona X en aquellas épocas que llegó a un lugar, dice el libro, a un lugar Villanueva, pues se supone que eres el fundador de ese grupo. Si dichosamente, y así sucedió, se iban integrando nuevas personas, nuevos compañeros, pues cuando ya había que tomar ciertas decisiones, la primera junta de servicio, por decir así, o la primera mesa de servidores, tal vez ajustándolo a los vocablos que nosotros utilizamos dentro de una visión para ti, pues nos damos cuenta que va a ser el fundador y van a ser aquellas personas que ya se fueron recuperando. Es tan realista el libro grande en esta tradición específica, que dice que una vez que ellos ya fueron creciendo, pues se vienen, dice,
los dolores de crecimiento. Ya muchos se cuestionaban, pero bueno, siempre va a seguir fulanito a fulanito en la junta en la junta de servidores o en la mesa de servidores. Va a haber un comité, va a haber rotación, vamos a cambiar de fundador o vamos a cambiar los roles de los diferentes servicios. Y bueno, se fueron dando ciertos cambios, por no decir roces, y en un determinado momento, pues la conciencia, aunque ellos todavía no lo indicaban así claramente, pues llevó hacia una selección. Sí, tiene que haber una elección. Entonces aquellos que se creyeron en algún determinado momento muy sólidos o fijos en los puestos, se dieron cuenta, incluso se entristecieron porque decían, pero ¿cómo puede ser esto si yo llegué de primero a Villanueva? Pues me junté con otros alcohólicos anónimos y ahora resulta ser que en las bases dice que tiene que haber algún cambio, porque en realidad las mesas de servidores y las juntas de las conciencias de grupo están conformadas por seres humanos que en un determinado momento quieren ser yo, quieren a la larga imponer, y estoy hablando de la conducta humana como general. Entonces nos describe la segunda tradición cómo estos miembros pues se fueron moviendo. Si por supuesto hubo algún miembro que hizo un trabajo a los ojos de los demás bueno, sobresaliente o estuvo satisfecho esa conciencia de grupo, pues es muy probable que ese compañero o esa compañera iba a ser reelecto. Pero si en un determinado momento ellos decidían que tal vez hubo algún comportamiento o alguna acción que para la conciencia no estuvo bien o del todo bien, pues se dieron los cambios respectivos. Hay algo muy claro en cuanto a esto, y es que estos grupos pues no daban consejos espirituales, ni nadie mandaba a nadie, ni nadie podía ni siquiera imponer, por ejemplo, dónde se custodiaba la caja, porque así lo digo yo, o cuáles iban a ser los roles de cada uno de los puestos. Dentro de lo que entiendo, todo fue consensuado, se fueron determinando cuáles eran las funciones de cada uno de los puestos y así sucesivamente se fueron ellos desarrollando y fueron funcionando a lo interno de Alcohólicos Anónimos. Sigo en otro audio. Tal como lo indiqué anteriormente, ellos se conformaron como un comité rotativo y la autoridad estaba estrictamente limitada. Nadie era más ni nadie era menos. Simple y sencillamente, como lo decía, había una elección. Ya tenían en aquel momento pues tareas claramente definidas a nivel de grupo, sobre relaciones públicas, sobre la celebración de las reuniones. No había ningún concepto de dirigir o gobernar el grupo, sino que más bien todo era de una forma de elección unánime y consultativa. Por ejemplo, describen las funciones de un tesorero, que era, bueno, tener una cuenta bancaria, llevar el dinero al banco, hacer el pago local y otros gastos. Igualmente presentaba un informe. Más adelante voy a hacer como una comparación de las funciones que nosotros tenemos dentro de una visión para ti. Igualmente había un secretario que era el que se encargaba de la literatura, em, que contestaba las cartas que llegaban a la confraternidad, y tenía también un tanto importante en todo lo que era relaciones públicas. Ellos describían que todos estos servicios permitían funcionar al grupo, que eso era lo más importante. No había un entrabamiento y eso era saludable para no solamente la confraternidad, sino para las personas más importantes, que eran los compañeros nuevos. No se daban órdenes, eso lo comentaba anteriormente, ni consejos espirituales, y ellos mismos se autodenominaron servidores, no senadores, porque el servidor dice hágase tu voluntad y no la mía, y el senador dice hágase mi voluntad. La conciencia de grupo lo declararon abiertamente, dice que era decretaba las condiciones bajo las cuales deben servir sus líderes. Bueno, líderes pero rotativos, eso hace hincapié en la segunda tradición. Se dan cuenta y ya concluyen que ya es más fácil para ellos entender que
tiene una verdadera dirección y que esa dirección era la voluntad de ese poder superior. Me llama mucho la atención que se hicieron dos grupos, los ancianos estadistas y los viejos resentidos. Bueno, y lo que decía anteriormente, en todas estas agrupaciones pues existen personas con defectos, con virtudes más que nada, pero siempre tal vez las personas, y eso se tiene que dar. Por eso es que el libro hablaba de los dolores de crecimiento. Los ancianos estadistas, pues tenían una función más asertiva, más apertura, incluso estaban siempre dispuestos y con buena voluntad. Pues si no fui reelecto no pasa absolutamente nada. Yo voy a apoyar a los miembros que también incipientes que fueron reelectos o que incluso pudieron haber sido elegidos por primera vez. Pero igualmente estaban los viejos resentidos, ¿verdad? Y ojo a estas personas. Bueno, me llamó mucho la atención sobre todo por lo que hemos estado trabajando aquí en una visión para ti. Y son esas personas que a pesar de que tienen un cúmulo de conocimiento y de recuperación, en aquellas épocas eh, ponían alguna traba, no estaban de acuerdo con algunos conceptos o lo mismo, había tal vez una cuota de poder, eso lo digo yo, eso no lo dice él. Eso no lo dice el libro. Y de estas personas, desafortunadamente, en muchos casos recayeron, volvieron a tomar licor porque emerge la imposición de lo que yo quiero hacer, imponer lo que yo creo que es lo más conveniente para el grupo y no doy cabida a esa conciencia de grupo. Y en esto aquí, como lo dice sabiamente el libro, no hay senadores. Lo que nosotros aquí nos conformamos son servidores. Igualmente, me fascina haber leído que estos ancianos estadistas pues respetaban las decisiones del grupo, sea que fueran ellos los que quedaban en esos comités consultativos y rotativos, pero igualmente estaban abiertos por su experiencia ya conocida, a proveer de conocimientos al grupo. Entonces hago alusión a las madrinas de servicio de Una Visión para Ti, a la madrina de abstinencia completa, Melanie C. y Ruth M., quienes nos acompañan y nos han acompañado en talleres y a quienes le hacemos consultas diariamente, si es del caso, o continuamente, si es del caso. ¿Por qué? Porque son las personas que llevan mucho más tiempo de recuperación y de abstinencia completa. Y como todo esto es consultativo, igualmente a ellas, para mí, ese es un concepto muy personal, se les revela un poder superior y ellas nos guían. Y lo más importante, nosotros nos dejamos guiar y nos dejamos dirigir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, y también es un concepto personal, cuando a mí me habla mi madrina abstinente y recuperada, para mí es el poder superior que me está diciendo: Gaby por aquí, Gaby por allá, abstenerse en alguna situación, o es la luz en el camino. Y así sucedió para los alcohólicos anónimos. Por supuesto que habían personas con mucho más experiencia, ni que se diga para mí la referencia que ellos tenían, Bill W. y el doctor Bob, igualmente las personas que a su alrededor se fueron recuperando. Compañeros, hago alusión a una historia que cuenta aquí la segunda tradición de Bill W. sobre una propuesta económica que recibe de un doctor, donde le pone una vida así como de colores, porque le dice: Bilbio, usted está pasando una situación difícil económica, entonces aquí podría fungir como terapeuta no profesional, le ponemos una oficina, puede participar de las ganancias del hospital, incluso le saca ahí unos libros contables que pues hacen más atractiva la propuesta. Todavía se va para la casa y dice él que viene a su mente una cita bíblica: el obrero es digno de su salario. Entonces llega un poco entusiasmado a la casa, se lo cuenta a la esposa, como dice mi país, le suena pues bien, sobre todo por la situación que estaban viviendo ellos, donde ellos rescataban y ayudaban a otros alcohólicos, que cocinando, que haciendo cantidades de café, en muchos casos hasta hospedándolos. Pero bueno, llega el aterrizar en la situación cuando Bill W. lo comenta con los compañeros de grupo, los compañeros de Camino Ancho. Y bueno, además de un poco asustados, ellos se quedan perplejos y le dice: Bill, tú mismo nos has dicho que lo bueno es enemigo de lo mejor.
Entonces tal vez a nivel personal eso iba a ser bueno para Bill, pero bueno, él no es senador, él es un servidor de la confraternidad y eso por supuesto era enemigo de lo mejor y lo mejor para la confraternidad, la conciencia del grupo es que Bill W. estuviera ahí. Eso lo interpreto yo de esta forma. ¿Cuántos vivimos a nivel de personal situaciones un poco especiales? Pero Dios nos tiene aquí. Él es el que, él es el líder, es el gran jefe, como lo dice el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Es un Dios amoroso, tal como se expresa él en la conciencia del grupo. Entonces, Bill W. finaliza diciendo, así habló la conciencia del grupo, el grupo tenía la razón y yo estaba equivocado. La voz que había oído en el subterráneo no era la voz de Dios. Bello ese despertar espiritual o esa conciencia que él hace o ese reconocimiento que él hace. Esta era la auténtica voz emanando de la boca de mis amigos. La escuché y gracias a Dios obedecí. Entonces, si quiere decir, compañeros, que aquí existe dentro de nosotros un poder superior amoroso que se manifiesta, que se manifiesta a través de todas las personas que estamos acá y lo más importante es obedecer, en mi caso, sobre esa dirección y esa guía que nosotros tenemos de nuestro poder superior. Hice una lista sobre los servicios que nosotros tenemos, así como el libro de los 12 y 12 es una lista, pues aquí en Una Visión para Ti también tenemos una lista de servicios. Y los escribí, los cuantifiqué y son 14. Entonces yo digo, bueno, si nos fuimos así, a pesar del dolor del crecimiento, como dice dice el libro, los dolores de crecimiento, sobre alguna, incluso desajuste o problema que se pueda dar. Me sentía tan orgullosa cuando fui transcribiendo los servicios que diariamente se dan Una Visión para Ti que detallo. Está el servicio secretario, el servicio de lectura y estudio del libro grande y para este trimestre, imagínense, hay servidores a medianoche y al mediodía. La coordinación de la Junta de Compañerismo los días domingo, las compañeras que nos ayudan con la lista de madrinas y padrinos, el comité de bienvenida, que son los administradores de Una Visión para Ti, para todos aquellos nuevos, la administradora del canal de YouTube, el coordinador de las juntas presenciales Zoom, el comité para la selección de textos, la administración de la página web de Una Visión para Ti, la administración de los chats de los pasos 10, 11 y 12, la tesorería. El servicio número 12 sería dar la bienvenida al nuevo, que se encargan el grupo de los primeros 100. El estudio de las tradiciones, que es lo que hacemos todos los domingos y que quien pega los textos es la compañerita Sara AM de la Ciudad de México. Y el último, colgar enlaces del libro grande, del audiolibro, los flyers que también se publican los domingos y los talleres, los afiches de los talleres de Una Visión para Ti. Bueno, compañeros, muy orgullosa de estar aquí entre ustedes. Aprovecho para darle las gracias a mi poder superior porque me permite hacer el servicio, aprender más, después así de ustedes que comentan también las tradiciones, que tal vez llevan muchos más años adelante que mi persona, pero bueno, eso es lo que quiere el poder superior. Feliz me quedo, esta noche son las 6 de la tarde en San José de Costa Rica. Muchas gracias Sara M por el apoyo y a todos ustedes reciban un abrazo. Felices 24. Buenos días compañeros, soy Diana en Bogotá, Colombia, soy adicta a los carbohidratos y comedora compulsiva en abstinencia completa desde el 30 de agosto del 2018. La segunda tradición dice, para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se expresa en la conciencia de nuestros grupos. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Y entonces, leyendo la tradición, como que me imaginé el triángulo de A, no sé si hay algo en la historia, y entendí como que el propósito es la base y arriba pues está el poder superior que está expresado en el nosotros, en los pensamientos colectivos que funcionan para la recuperación y también para poder llevar el mensaje
de manera que lo que empieza como un liderazgo por ser los primeros que tienen experiencia, los fundadores, se termina convirtiendo en la sabiduría colectiva de Alcohólicos Anónimos. Y entonces usa una historia hipotética y un caso real para contar cómo fue que Alcohólicos Anónimos llegó a eso. Y en la histórica hipotética estaba un fundador que va a un pueblo X. Voy a leer ese párrafo y dice: el fundador y sus amigos canalizan la espiritualidad hacia los nuevos miembros. Alquilan los locales, hacen los arreglos necesarios con los hospitales y piden a sus esposas que preparen litros y litros de café. Como todo ser humano, puede que el fundador y sus amigos se dejen acariciar un poco por la gloria. Comentan entre sí: quizás sería una buena idea que siguiéramos dirigiendo con mano firme a Alcohólicos Anónimos en este pueblo. Después de todo, tenemos más experiencia. Y mira el bien que les hemos hecho a estos borrachos. Deberían estar agradecidos. Es cierto que a veces los fundadores y sus amigos son más sabios y más humildes, pero muy a menudo en esta etapa no lo son. Y entonces ahí me río porque me imagino, o sea, el rol de las mujeres haciendo café. Y la soberbia que puede llevar el ser la persona que abre la trocha. En Colombia la trocha es en la selva, cuando no hay camino hecho por humanos y hay que abrir el camino, pues el que va primero va con un machete cortando las ramas y los que vienen detrás caminan ahí. Entonces el que va adelante es el que tiene que hacer más trabajo porque tiene que abrir el espacio y el campo. Y ese gasto energético, ese hacer los arreglos necesarios que dicen ahí, pues si yo lo veo desde el punto egocéntrico, pues yo estoy esperando que me lo agradezcan, que ahí deberían estar agradecidos. Eh, y de dónde vendría la sabiduría y la humildad de una estructura espiritual grande que pues está en construcción. Entonces, si eso es un proceso, pues eso es un camino. Pues esta experiencia de Alcohólicos Anónimos hacen que haya que tener paciencia en ese proceso para poder ver desde otra perspectiva ese gasto energético de lo que podría ocurrir en esta historia hipotética del fundador que lo pone todo al principio. Entonces, después de que empieza el grupo y empieza a florecer, empiezan los dolores de crecimiento, como lo relata ahí la tradición 2, y empieza la revolución, que es el grupo en sí mismo. Ya empieza a tomar decisiones, que es lo colectivo, el nosotros, igual que la recuperación del otro me sirve a mí, también sirve entender cómo se va a funcionar. Entonces aquí leo un párrafo donde dice: ahora se celebran las elecciones. Si el fundador y sus amigos han sido buenos servidores, puede que para su gran sorpresa sean reelegidos por un periodo de tiempo. Pero si han opuesto enconadamente a la creciente ola de la democracia, puede que se encuentren sumariamente depuestos. En cualquier caso, el grupo ahora tiene un llamado comité rotativo con autoridad estrictamente limitada. Los miembros componentes no pueden bajo ningún concepto gobernar o dirigir el grupo. Son servidores. Suyo es el a veces ingrato privilegio de atender a las tareas del grupo. Presidido por un coordinador, el comité se encarga de las relaciones públicas y de hacer los preparativos para celebrar las reuniones. El tesorero, que tiene que rendir cuentas ante el grupo, recoge el dinero que echa al pasar el sombrero, lo lleva al banco, paga el alquiler y otros gastos y presenta un informe regularmente en las reuniones de negocios del grupo. El secretario procura que la literatura esté expuesta en las mesas y que se atiendan las llamadas telefónicas, contesta la correspondencia y envía por correo los avisos para anunciar las reuniones. Estos son sencillos servicios que le permiten funcionar al grupo. El comité no da consejos espirituales, no juzga la conducta de nadie y no da órdenes.
Si intentan hacerlo, todos pueden ser eliminados en las próximas elecciones. Y así hacen el tardío descubrimiento de que en realidad son servidores y no senadores. Estas son experiencias universales. De esta manera, por todo la conciencia de grupo decreta las condiciones bajo las cuales deben servir sus líderes. Ahí están las instrucciones de cómo se organiza un grupo. Ya está escrito, solo hay que ejecutarlo. Y me encanta y me reí en la parte de serán depuestos, hacen el tardío descubrimiento y que serán eliminados en las próximas elecciones. Y es, todos tenemos derecho a intentar servir, pero el grupo es el que decide si le sirve o no le sirve al grupo, porque al pensar juntos no estamos pensando en cada uno, sino en lo que le sirve a todos. Y eso es fantástico, la restricción de la autoridad. Y es un mecanismo súper sabio para no dejar que mi arrogancia y mi egocentrismo empiezan a subir y subir y subir. El grupo, este sistema lo que hace es, cada vez que eso se suba, pum, se baja, porque en la siguiente elección la persona ya no va a estar ahí. Están clarísimas las instrucciones. Y el final de la historia hipotética es, bueno, ¿y qué pasa con los fundadores? Que en el texto se llaman ancianos y que clasifican dos tipos, que son ancianos estadistas o viejos resentidos. Y relata que la mayoría de los fundadores pasa por la parte de viejo resentido, pero que afortunadamente, y aquí leo, afortunadamente la mayoría de ellos sobreviven y se convierten en viejos estadistas. Llegan a constituir la verdadera y permanente dirección de AA. Suyas son las opiniones calmadas, los conocimientos seguros y los ejemplos humildes que resuelven las crisis. Cuando el grupo se encuentra indeciso y confuso, invariablemente acude a ellos para pedir consejos. Llegan a ser la verdadera voz de la conciencia de grupo. De hecho, son la verdadera voz de Alcohólicos Anónimos. No dirigen por mandato, guíen con su ejemplo. Esta es la experiencia que nos ha llevado a la conclusión de que nuestra conciencia de grupo, bien aconsejada por los ancianos, será a la larga más sabia que cualquier líder individual. Y aquí entonces veo lo mismo, y es lo colectivo, el grupo, conciencia de grupo. Y me encanta lo de no dirigen por mandato, sino guían con su ejemplo. O sea, no es depender de una persona, sino es la acumulación colectiva de la sabiduría que va quedando ahí en los ancianos, y de cierta manera me hace pensar en la evolución humana y las primeras tribus y el valor de los ancianos. Y es el que en la experiencia va acumulando, de la experiencia de los otros se convierte como en un banco de sabiduría, que es la memoria. Y es, pues, si ve al grupo haciendo un error que ya habían cometido antes y ya habían aprendido la experiencia, pues ahí está la respuesta. Y, y eso con el valorar esta visión de anciano estadista es fantástica, porque es como el sitio donde se almacenan esas experiencias colectivas, y es muchísimo más poderoso y más grande que lo que una sola persona en su mente adicta, recuperada, pueda tener grandes ideas que realmente no vayan en la misma dirección que le conviene a todo el grupo. Y ya viene el último audio, que es la historia real. Y entonces ahí, como dije, el final del audio, en la última parte de la tradición 2 relata una historia del propio Bill, cuando el jefe del Dr. Silworth le hace una propuesta económica y de trabajo laboral, o sea, que se gane la vida siendo un terapeuta pues no calificado, atendiendo ahí en el mismo hospital. Y pues Bill se relata cómo va en el tren y dice, pues sí, pues esto tiene que ser el poder superior me está diciendo en este momento, y él mismo ya estaba convencido que era la voz del poder superior, que sí, que esa idea era ética, correcta, buena, y era posible. O sea, en teoría, para la mente débil todo estaba bien. Entonces,
llega a su casa y se los comparte a 3 de los borrachos que ya tenía listos en su casa y su mujer, Luis, ya le estaba haciendo la comida. Entonces leo esa, que es la última parte, dice, casi con timidez, uno de mis amigos empezó a hablar. Sabemos lo mal que andas de dinero, Bill. Nos preocupa mucho. Muchas veces nos hemos preguntado lo que podríamos hacer para remediarlo, pero creo que expreso la opinión de todos cuando digo que lo que tú propones ahora nos preocupa mucho más. Conforme iba hablando mi amigo, su voz iba cobrando un tono más seguro. ¿No te das cuenta de que nunca podrás convertirte en un profesional? Por muy generoso que Charlie haya sido con nosotros, no es que no podemos vincular lo que tenemos con un hospital ni con ningún otro. Nos dices que la propuesta de Charlie es ética. Claro que es ética, pero lo que tenemos no va a funcionar basándose únicamente en la ética. Tiene que ser mejor. Claro que la idea de Charlie es buena, pero no lo suficientemente buena. Esta es una cuestión de vida o muerte, Bill, y nada que no sea lo mejor servirá. Mis amigos me miraban con desafío mientras su compañero seguía hablando. Bill, ¿no nos has dicho tú mismo a menudo en esta misma sala que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor? Pues esto es un ejemplo clarísimo. No nos puedes hacer esto. Así habló la conciencia del grupo. El grupo tenía razón y yo estaba equivocado. La voz que había oído en el subterráneo no era la voz de Dios. Esta era la auténtica voz emanando de la boca de mis amigos. La escuché y gracias a Dios obedecí. Ay, me encanta. Que es, eh, gracias a Dios, es más grande que la lógica básica. Pues porque cuando yo estaba leyendo la historia, yo decía, ay, pues sí, ¿no? Pues sí, que el hombre trabaje en el hospital. Y claro, en el final de la historia entiendo que que la resolución de un grupo recuperándose a nivel espiritual necesita algo mucho más grande que las soluciones prácticas individuales. Eso le hubiera resuelto la vida a Bill, claramente, pero no la de Alcohólicos Anónimos. Y esa pensar juntos, ese entrenamiento en recuperación de ten cuidado con tus buenas ideas, mejor compártela con alguien y entiendes, es mi mente sola no tiene garantías de funcionamiento. Puede que pueda ser buena para tomar decisiones prácticas en la vida pequeñas, pero cuando ya las decisiones son más grandes y vienen las buenas ideas, tengo la garantía de que en el grupo de recuperados que viven con los 12 pasos van a salir ideas que están por encima, porque están fundamentadas en una recuperación hecha solamente de la estructura espiritual. Y con esto acabo, compañeros. Ay, me encanta. Es la mejor manera de entenderlas, es cuando uno las comparte. Y mientras las leía, busqué una imagen, puse conciencia colectiva y encontré esta imagen que les quiero compartir que me encantó, que es una fotografía hecha con manos, pero hacen la figura de un cerebro, de una mente colectiva. Bueno, con eso termino. Un abrazo a todos y que estén en sus circunstancias pandémicas, no importa lo que esté pasando, en abstinencia completa. Un abrazo.